meditación breve en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, por favor. Y dice así la palabra del Señor. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía, y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Nuevamente, Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía, y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dicen, porque el tiempo está cerca. Voy a ir al versículo 10, por favor. Es Juan hablando. Era el día del Señor. Juan está dando un testimonio. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. Era el día del Señor. ¿Qué día era? Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta. Verso 11, que decía: escribe en un libro todo lo que veas y enséñalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, él estaba en el día del Señor, estaba adorando y oyó una fuerte y contundente voz que le dijo: escribe. Verso 12, cuando me di cuenta para ver quién me hablaba, vi 7 candeleros de oro, y de pie en medio de los candeleros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. Verso 19, por favor. Jesús, que estaba cerca de él, dijo: escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. 20. Este es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, le dice Jesús a Juan, y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, los pastores, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Capítulo 2. Y verso 1, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha y que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Este es el que tiene a los pastores en su mano y el que camina en medio de las iglesias. Él dice esto. Así que este no es el tema, pero voy a explicarles un poco. Estaba mirando el mensaje que el Señor Jesucristo, porque es el mismo Señor Jesucristo el que le dice el mensaje para cada una de las 7 iglesias a Juan, y le dice que lo escriba y mande las cartas a los diferentes ángeles de las diferentes iglesias. Presta mucha atención aquí, porque de aquí partimos. Este ángel, este Jesús le dice a Juan: escribe. Hay un mensaje para la iglesia de Éfeso, hay otro mensaje muy diferente para la iglesia de Laodicea, hay otro mensaje para la iglesia de Esmirna, hay otro mensaje para la iglesia de Filadelfia, hay otro mensaje para la iglesia de Sardis y de Pérgamo. Hay un diferente mensaje para cada iglesia, pues las iglesias estaban viviendo situaciones diferentes, muy diferentes, cada una de ellas. Así que había un mensaje en particular para cada una. El Señor Jesucristo tenía un mensaje para Sardis absolutamente diferente a Pérgamo. Había un mensaje para cada una. Y el Apocalipsis, el libro de las Revelaciones, inicia diciendo: bienaventurado el que lee este mensaje a la iglesia, y bienaventurada la iglesia que lo atiende. Entonces, el ángel de la iglesia en la traducción griega es el ángel, el mensajero, que es el pastor. Al pastor de cada congregación local se le da el mensaje que debe leer, que debe dar a la iglesia, y la iglesia será bienaventurada si lo escucha. Cada iglesia tiene una problemática diferente, una circunstancia diferente, una necesidad diferente, y Dios estará dando a la iglesia de Cristo
de acuerdo a la necesidad que impera. Es bienaventurado el que da el mensaje a su congregación y bienaventurada la congregación que lo atiende, como inicia diciendo el libro de las Revelaciones. Entonces yo estaba analizando la importancia de oír el mensaje que se da en particular. Y ahorita les voy a decir por qué la importancia de atender este mensaje particular tan personal. Y entonces, verso 7 del capítulo 2 de Apocalipsis: el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida, palabras del Señor Jesucristo, que está en el paraíso de Dios. Fíjense nada más. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar. ¿Cuántos aquí tenemos oídos para oír, amados? Amén. Lo que el Espíritu dice a las iglesias, a todos los que salgan vencedores. ¿Por qué una iglesia saldría vencedora? Porque oyó el mensaje apropiado. Si oímos un mensaje diferente, no enfrentaremos la situación de la manera correcta y no podremos salir vencedores. Cada iglesia tenía un mensaje y a cada iglesia el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo le dijo a Juan que escribiera este mensaje particular para esta, y después le dice: el que salga vencedor, el que tiene oídos para oír esto que es para ti, saldrá vencedor. El que tiene oídos para oír esto que es para Pérgamo, saldrá vencedor. El que tiene oídos para oír esto que es para Sardis, saldrá vencedor. Así que cuando el Señor da algo a la iglesia o de alguna forma personal a su pueblo, comprado con su sangre, nosotros no debemos andar buscando. Esto fue lo que se me dijo, pero como esto no me gustó, como no me gustó el predicador, como no me caí bien Yareo, que no me gusta Zaret y la pastora, entonces yo voy y busco otro mensaje que quiero oír, pero no es para ti. Ese mensaje fue dado para esa iglesia, y el que salga vencedor será recompensado. No podemos salir vencedores a menos que dice que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está diciendo a las diferentes iglesias, por las diferentes circunstancias y las diferentes necesidades. Estaba mirando acerca de Zacatecas. Terror, amados. El crimen organizado está en control del Estado y las autoridades, y la sangre corre. Y yo pensaba, ¿por qué no hace nada el gobierno federal? Es horrendo lo que está pasando, es inaudito, parece película de terror. Así que para la iglesia de Zacatecas hay un mensaje que difiere muchísimo del que Dios tiene para la iglesia en Orizaba, Veracruz. La necesidad es diferente, las circunstancias son diferentes, el panorama es diferente. Así que bienaventurado el que da el mensaje y bienaventurada la iglesia que lo escucha. Así que yo estaba mirando un mensaje el mensaje que se dio para la iglesia de Esmirna. Entonces vayamos al Apocalipsis 2, Cris, por favor, y verso 10. Aleluya. Y de aquí partimos al mensaje de hoy. No tengas miedo, el ángel, el Señor Jesucristo le está dando un mensaje a Juan. Este mensaje debía leerlo el pastor de la iglesia y debía darlo a la iglesia. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a alguno de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentas a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores de esta prueba de 10 días no sufrirán el daño de la segunda muerte. Atención.
Si el ángel no hubiera notificado a la iglesia que el sufrimiento era por 10 días, no por 10 meses, no por 15 días. Cuando la iglesia sabe, haz de cuenta que va a haber una tribulación por 10 días. Tú estás esperanzado a que va a durar 10 días y entonces te preparas para ser resistente y fortalecerte en la fe y ser perseverante, porque sabes que el día 11 es tu liberación. Pero si no oímos ese mensaje, oímos lo que el Señor le dijo a Éfeso. Entonces, o si el ángel de la iglesia no le dice a la iglesia que habrá 10 días de tribulación, pero que al 11 estaremos libertados y que si permanecemos fieles habrá recompensa, entonces el ángel será responsable del fracaso de su iglesia local. O si la iglesia local no le gusta oír que vamos a tener tribulación por 10 días y mejor se va para otro lado, pero es lo que el Señor anuncia a la iglesia. De no saber que eran 10 días, la iglesia quizás se hubiera turbado, desertado, intimidado, desanimado. Pero el Señor dice: mantente fiel aún cuando sientas que te enfrentas a la muerte, porque al que salga vencedor de esta tribulación, que solo va a durar 10 días, no sufrirá la segunda muerte, que es el juicio eterno. No sufrirá la segunda muerte y yo lo coronaré. ¿Okay? Oigamos lo que el Espíritu tiene para la iglesia esta tarde, porque es imprescindible que lo hagamos. Así que vamos al libro de los Gálatas. Por favor, la carta que Pablo escribe a la iglesia en Galacia, en el capítulo 4 y verso 4, de aquí partimos. Esto es lo que el Espíritu dice a esta iglesia. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Verso 5. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Siguiente. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. 7. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Comenzamos. Pablo le escribe a Galacia. Dice 4 verdades de las que hoy vamos a hablar, importantísimas. Comenzamos diciendo que Dios compró esclavos. A ver, Dios compró esclavos. Dice que Dios compró esclavos con el propósito de libertarnos. Pero fíjense nada más lo que dice la Biblia. 1 Corintios 6. Así que Dios compra esclavos. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su propio cuerpo. ¿No se dan cuenta, verso 19, que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Dios compró esclavos. Éramos esclavos de nuestras pasiones. Éramos esclavos de nuestras desobediencias. Éramos esclavos del control de los pensamientos. Éramos como hojas que lleva el viento, y hacia donde las circunstancias soplaban, para ahí corríamos. Algunos esclavos de sus ojos o de sus pasiones. Algunos esclavos de una dependencia emocional, de pasiones prohibidas. A algunas personas les gusta la adrenalina, así que andan de una pasión prohibida en otra. Les gustan los retos que ponen en riesgo la familia, la salud, la propia vida. Así que Dios compra esclavos. ¿Podrías por unos segundos recordar cuál era tu esclavitud?
Cuando alguien compra un esclavo, Pablo hace esta ilustración, esta tipología de que éramos esclavos, porque era el tiempo en el que la esclavitud era muy natural y frecuente en esos tiempos. Las personas compraban esclavos y los trataban peor que animales. Esos seres humanos no eran tratados como seres humanos, eran sometidos, forzados a un maltrato y a una esclavitud laboral, una explotación laboral. Así que no tenían dignidad y tampoco tenían vida propia. Ellos no podían decidir esto o lo otro, pero el que los compraba estaba comprando un esclavo. Así que este esclavo salía de la esclavitud de este que lo vendió y entraba en la esclavitud de otro, ¿no? Así era. O sea, este esclavo lo ponían a la venta en una plaza, lo ponían a la venta. Había sido esclavo de estas tierras, había sido esclavo de esta hacienda. Ahora su amo lo ponía en venta y el que lo compraba estaba comprando un esclavo, no estaba comprando un ser humano, ¿sale? Entonces se volvía a sí mismo un esclavo del que lo había comprado. Mira lo que dice la Biblia. Interesante. Pablo a la iglesia en Roma, Romanos capítulo 6 y verso 17. Antes ustedes eran esclavos del pecado. ¿De quién éramos esclavos, hermanos? Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Éramos esclavos del pecado. También la flojera, la pereza, la desidia, la indiferencia también es un pecado muy destructivo. Quien tiene que lidiar con pereza es un pecado muy opresor que causa grandes perjuicios, como la pérdida de la dignidad, la pérdida de la familia, problemas económicos que causan estragos. La desidia o la indiferencia también es un pecado que hace que tengamos grandes pérdidas en la vida. Así que dice el Señor que Dios por medio de Jesucristo compra un esclavo. Ahora son libres de la esclavitud del pecado, bendito sea Dios. Verso 20. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. O sea, él estaba haciendo una ilustración que los ayudara a comprender lo que estaba significando para las iglesias la redención. Redención es un rescate. Estaba haciendo la ilustración de la esclavitud para ilustrarles la gracia recibida y lo que es en el mundo espiritual. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarles a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Un esclavo salía de una esclavitud y venía a ser esclavo de otro, pero dice que ahora antes nos entregamos como esclavos a lo que destruía, ahora nos entregamos como esclavos a lo que nos da libertad. Está interesante, mira, verso 22, allí mismo, Romanos 6. Gloria a Dios. Pero ahora que Dios compró este esclavo, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho, ¿qué? Esclavos de Dios. Acuérdense que acabamos de leer, dice, ustedes ya no se pertenecen a sí mismos. Dice que Dios nos compró, puso su espíritu en nosotros, ¿no? Y que ahora somos templo del Espíritu Santo. Estos esclavos ahora son esclavos de la justicia y de la verdad. Verso 22, estamos allí, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. El siguiente. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Fíjese nada más.
pues la paga que deja el pecado es la muerte. Fíjense bien, usemos lo correcto, los términos correctos. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Dice que este amo cruel, el pecado, si de alguna manera daba alguna paga, porque a los esclavos no se les daba paga, los mantenían en humillación, en hambre y en maltrato, en abuso, en explotación. Si alguna paga daba este amo cruel llamado el pecado, era la muerte. Pero después el apóstol no dice, pero la paga que da el Señor a los esclavos que ha comprado, no. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna. Porque la vida eterna no puede ser una paga, porque es algo demasiado grande e invaluable. Así que cuando nosotros pasamos a ser esclavos, siervos de la justicia de Dios, dice que tenemos como resultado la santidad y como destino la vida eterna. Dios, este es un amo bueno. Dios es un amo bueno. ¿Recuerdan esa parte en el Nuevo Testamento cuando Jesús está hablando, anunciando los tiempos finales y dice: nadie que me dice Señor, Señor, entrará en el reino, sino aquel que haga la voluntad de su Padre, de mi Padre? En la traducción original del griego, Señor es amo. Nosotros podemos decir el Señor de las tortillas, ¿no? El Señor Fernando, el Señor de la carne. Porque nuestra traducción castellana dice Señor, pero en inglés es Lord, es alguien grande. Y entonces cuando decimos el Señor Jesucristo, estamos hablando de una dignidad. No es como decir el Señor Pedro o el Señor Arturo, el Señor Jesucristo. Y cada vez que la iglesia dice Señor, Señor, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Amo. Jesucristo es el Señor y Salvador. No es el Salvador, es el Señor y Salvador. Es el amo de la iglesia. Y cuando decimos Señor, ayúdame, estamos diciendo amo. Estamos diciendo eres mi dueño, pero eres un amo bueno. Ya no estoy en esclavitud de mis pensamientos, en esclavitud de mis emociones tan fluctuantes. Cuando mis pensamientos se escapaban y agarraban monte, ya no. Este amo cruel que me llevaba a la muerte, llamado pecado, ya no es mi dueño, porque alguien me compró. La redención es un rescate. Este amo bueno compró mi vida de este amo malo y pagó un gran precio, dice la escritura. ¿Cuál es el precio por mi rescate? ¿Cuál fue el precio de mi rescate? La sangre, la muerte de Cristo en la cruz fue el precio de mi rescate. Un amo bueno me rescató. Es tan bueno que veamos lo que dice la escritura. Gálatas 4:5, por favor. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. ¿Para qué? Porque alguien pagó tu rescate. Ok, 5. Dios envió a Jesucristo, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. ¿A fin de qué? A fin de poder adoptarnos como hijos suyos. Así que ahora podemos exclamar Abba Padre. Este amo bueno, fíjese que cuando alguien compraba un esclavo, compraba un sirviente, compraba a alguien que no tenía dignidad, que no tenía vida, que no tenía valor humano, que no tenía derechos humanos. Compraba a alguien para azotarlo y maltratarlo y forzarlo y explotarlo. Pero este amo bueno, llamado Dios, compra un esclavo. Y podría decir que ese pobre esclavo, el que compraban antes, estaba ahí todo flaco y descolorido porque es que lo habían azotado antes. Pero cuando Dios compra un esclavo, te compró a ti, compró a mí, compró una persona a lo mejor con muy malos hábitos o con mañas, o esclavo de los malos pensamientos, esclavo de las adicciones, esclavo de su imprudencia, esclavo de su insensatez,
esclavo de la enfermedad que pasa a sus generaciones siguientes, esclavo de la ira y la frustración. Hay personas esclavas del odio y la falta de perdón. ¿Conoces a alguien? Así que cuando Dios compra a este esclavo, porque este es un amo bueno, lo compra para hacerlo su hijo. Pensaba que, por ejemplo, cuando nosotros vamos a la sierra, hay niños, no todos, gracias a Dios, hay niños en tan grande desamparo, en tan grande indiferencia, descuido tan grande. Yo tenía un alumno que yo lo veía muy amarillito, sus ojos estaban muy amarillos, estaba como hinchadito, y yo pensé que él estaba enfermo y le costaba mucho trabajo aprender muchísimo. Bueno, no le costaba trabajo, él no aprendía, ¿no? Una plana tras otra, lo mismo, la misma letra A, no podía aprenderla. Pero yo sentía que él estaba muy enfermo. Otro que fue con nosotros, que llegó y que les conté que tenía sus moquitos así, tan sucio, sus manitas tan sucias, que cuando lavé sus manitas para que comieran y le hacía con un estropajo, no pude quitarles todo lo sucio que tenía, no se pudo. Yo creo que necesitaba agua calientita y así un tiempo para quitarlo, y lo que tenía aquí en su naricita estaba tan pegado que no pude quitarlo. Nada más quité lo de encimita, esto ya no se pudo quitar. Y su pelito estaba tan pegadito así, tan sucio, que si él tuviera la bendición hermosa de que un hombre, un padre rico, bueno, justo, lo adoptara, cambiaría su suerte dramáticamente, ¿no? Finalmente se bañaría a diario, dormiría en una cama caliente y sería cuidado, respetado y tomado en cuenta, ¿no? Alimentado. Así que pasaría de ser ignorado, porque tiene muchos hermanitos y la situación está muy crítica, de ser ignorado, y que el niño estaba comiendo, nadie limpia su naricita para que sus alimentos no se ensucien, no, está tan familiarizado a comer en esa condición, con sus uñitas llenas de tierra, que no sabe ese niño que se lavan las manitas, se cortan las uñas, hay una sopa caliente y condimentada y deliciosa con un pollo, y que hay unas tortillitas, y que hay una mesa limpia y una cama que está suavecita. Una de las chicas que yo llevé a nuestra casa para que nos ayudara, y fue a ayudarme, y entonces una muchachita, y entonces cuando yo subo la encuentro en la cama de Isabela, sentada brincando en la cama, porque era el colchón suave, ¿no? Y entonces estaba brincando así, sentada así como las películas, ¿no? Que nunca se había sentado en un lugar donde estaba suavecito, ¿no? Y estaba sentada así, y hasta así se acostó mirando eso. Así que si esta persona indefensa, como un niño de la calle que está en la calle, le roban la torta, le dan sus cocos, lo pueden abusar, lo pueden lastimar, lo pueden someter, lo pueden pervertir, pero es que no hay nadie por él. Pero aparece en un carro, una limusina, un hombre bueno, y le dice: ven a casa, ¿no? Y lo adopta, no lo tiene de sirviente, no lo toma como un esclavo, lo adopta como un hijo. Pero el niño del zapote, adoptado como un hijo en una familia, no está acostumbrado a obedecer, no tiene buenos hábitos, no tiene buenas costumbres, hace lo que quiere, total que nadie lo supervisa, ni siquiera tiene un horario para comer o algo así. Entonces, cuando llega a la casa de esa persona buena que está queriendo cambiar la historia, él tiene que aprender algo nuevo. Así que si antes era esclavo de la falta de atención, de la indiferencia, del descuido total, ahora será siervo
de un hombre bueno y justo, y el muchachito se volverá siervo de la justicia para su bien, pero tendrá que acatar un horario de comida, un horario de dormir. Tendrás que aprender a cepillarte los dientes, a bañarte muy bien. Vas a ir a la escuela. No solo recibirás el beneficio de la adopción, recibirás las responsabilidades que esto amerita. O no habrá victoria. ¿Vale? Así que, dice Gálatas 4:5, y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. El siguiente: ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. ¡Qué barbaridad! Efesios 1:5, NTV. Dios decidió anticipadamente, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Amén. Verso 7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y ha perdonado nuestros pecados. Pero dice que Él, este amo bueno, entonces dice que este amo bueno compra un esclavo. Tú eras ese esclavo, yo era esa esclava. Levante la mano aquí alguien que era un esclavo. Esclavo de la tristeza, ¿no? Esclavo del... Entonces, o de las personas, cumpliéndoles todos sus caprichos. Entonces Dios compra un esclavo y lo lleva, pudiendo este ser su propio esclavo. Dios le da la dignidad de su hijo, y no solo le da la dignidad de su hijo, sino que quiere que forme parte de su familia. Este amo bueno lo sienta a su mesa y lo llama hijo. Hijo legítimamente, hijo adoptivo. Y la Biblia dice lo siguiente. Vayamos a Romanos 8, por favor, NTV. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que somos hijos suyos. También somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de sus disciplinas, ¿vale? Pero mire usted, ahora lo llamamos Abba Padre, y ahora somos sus hijos, y si hijos, entonces herederos. Gálatas 3:29. Y ahora que pertenecen a Cristo, ¿cuántos de aquí pertenecen a Cristo, amados? Son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios dada a Abraham ahora les pertenece a ustedes. Dios compra un esclavo que no valía nada como persona. Dios lo adquiere para sí. Dios lo hace su hijo. Lo toma como parte de su propia familia. ¿Alguien se ha sentido parte de una familia y muy honrado con que alguien te invite a su mesa? Que te haga sentir como parte de su familia, pero es una honra que realmente te hayas sentado a su mesa y compartas con alguien. Que te haga sentir como un hijo, como parte de esa familia. Es algo muy hermoso, pues Dios recoge a alguien de un bote de basura, de una esclavitud opresora, lo liberta de allí, lo convierte en su hijo. No es suficiente, lo adopta legítimamente como hijo por medio de la sangre del Cordero. Luego lo hace parte de su familia y entre los suyos, con sus propios hijos de carne y sangre. A este también lo llama hijo, y no solamente lo llama hijo, sino que comparte este amo bueno, comparte la herencia de los hijos con este hijo adoptivo. Que su suerte era muy mala. Imagínate que a los niños de los que yo te hablo los adopte un millonario.
Los meta un rico, bueno, no millonario, porque Dios lo es, una persona buena con una casa, le dé una recámara para ese niño, le ponga un cuarto de juegos, le diga hijo igual que a los demás hijos, y cuando se trate de partir la herencia sea en partes iguales. ¿Cómo ha cambiado la suerte de un niño? ¿Cómo ha cambiado la suerte de una persona? ¿Cómo puede cambiar tu suerte y cómo cambió la mía a causa de esto? De estar esclava y deprimida y quién sabe qué. Ahora soy libre, formo parte de la familia de Dios y puedo decirle al Señor, papá, ¿no? ¿Por qué predicar esto? Porque es que si Dios te miró como un esclavo y quiso comprarte, pagó el precio altísimo del sacrificio de su hijo, entonces no estás en el anonimato, entonces no somos unos extraños y no tenemos que estarnos tronando los dedos a ver cuál va a ser nuestra suerte en medio de un mundo en tales circunstancias. Pues podías haber estado muy preocupado si siguieras siendo un niño de la calle o siguieras siendo un niño de la sierra, pero ahora que alguien te vio, te escogió, pagó el precio, te hizo su hijo, te llama hijo legítimo. Hay un registro de tu legitimidad y aparte eres de su familia y comparte contigo la herencia de su propio hijo único, el Señor Jesucristo. Ni modo que seas desconocido. Ni modo que vivamos en el anonimato y que nos comportemos con que, ay, ¿y ahora qué me va a pasar? ¿Me moriré o no me moriré? Eres un hijo de Dios. Cuando estábamos esclavos nos miró y nos escogió. Somos comprados, dice, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya no me pertenezco. Realmente nunca me pertenecí, antes era esclava del pecado y ahora soy sierva de Dios. Pero que yo me haya pertenecido a mí misma y él dice, es mi vida. Tu vida está siendo controlada por alguien más. Si te comportas como te estás comportando, no digas que tú estás controlando tu vida. Entonces, ¿qué dice Hebreos capítulo 6 hablando de una seguridad en Dios? Hebreos capítulo 6. Si cuando eras un esclavo y yo era un esclavo maloliente, te quiso proteger, ahora que legítimamente eres su hijo, no te va a abandonar. Capítulo 6 y verso 16. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Si alguien promete algo y certifica esta promesa con un aval, se ve obligado a cumplirla. Por eso cuando alguien pide un préstamo necesita un aval, necesita una propiedad, una escritura, o si no, no lo hacen. Entonces cuando alguien hace una promesa, dice, ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, hacen una promesa, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que esa promesa conlleva una obligación. Verso siguiente. Dios también se comprometió mediante juramento para que los que recibieron la promesa de ser hijos, de ser protegidos, de ser amados, para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiará de parecer. No que ya te adopté y ya no me gustó, para afuera, ¿no? No que ya te compré y ya no me gustó, ya no me perteneces. No, dice que Él hace un juramento. Se comprometió de que Él jamás cambiaría de parecer. Verso 18. Así que los que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento, estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de por tanto, los que hemos acudido a Él en busca de
podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. 19. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma y nos conduce a través de la cortina del santuario interior. Dice que esto no es que si yo me lo merezco, es que yo era un esclavo y ahora formo parte de esta familia. Yo no creo que me lo merezca. Y si no me lo merezco, y si ya no me cumplen porque no me lo merezco, es que no se trata de si te mereces ser hijo adoptivo, formar parte de esa familia y tener la herencia. No es de si te lo mereces, es que el que te adoptó ha hecho un juramento. Es eso. Es que él hizo un juramento. Es que él se comprometió consigo mismo, porque no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo y no se retractará, ¿no? Entonces dice que nuestra alma fluctuante, preocupona, tiene un ancla, como los barcos en una recia tempestad echan el ancla, ¿no? Tiene un ancla, nuestra alma, dice este versículo, tiene un ancla firme, sabiendo que el que prometió es fiel y no se retractará. Así que no puedo estar pensando si me merezco sanar o no me lo merezco, si me merezco prosperar o no me lo merezco. Es que el que me llamó y me compró y me sacó de mi esclavitud, una esclava maloliente, y me llevó a su casa y me lavó con su sangre y me adoptó hija y me hizo compartir la herencia de su único hijo, ha hecho un juramento y ya no depende de mí, es él. Él ha jurado y no se retracta. Ahora si este niño de la sierra se escapa de la casa, corre todos los peligros posibles, pero ya no es la responsabilidad del padre. En tanto el hijo esté en la casa, tendrá todo. Ahora si desprecia la herencia porque es que le gusta la vagancia, ¿no? Como el hijo pródigo, dame mi herencia que se la va a gastar, ¿no? Pero si tú y yo reconocemos esta grandeza, no tenemos que vivir en constante inquietud, no tenemos que vivir angustiados y ansiosos, desesperanzados. Salmo 68:20. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor soberano nos rescatará de la muerte. ¿Lo leemos juntos? Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor soberano nos rescatará de la muerte. Va de nuevo. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor soberano nos rescatará de la muerte. Amados, el que prometió con juramento no se va a retractar. Cuando el esclavo llega a la casa, tiene que adquirir las costumbres de su nuevo amo y ahora su padre, porque ahora se ha convertido en siervo de la justicia, ahora sirve a la justicia y a la verdad. Su fruto será agradable y su destino la vida eterna. Dice aquí, el que nos salvó de la esclavitud, cuando nos vio en esa condición, no éramos como esos pobres esclavos a los que otro maltrata, éramos esclavos de bajas pasiones, éramos esclavos del chisme y las mentiras, la traición. Algunos son esclavos de la lujuria y la precocidad y la promiscuidad, y las cosas están muy mal. Ese amo bueno nos compró. El que nos compró en esa condición, porque Cristo murió por nosotros aun cuando éramos pecadores, ni modo que estando en la condición de hijos no nos salve, ¿no? Ni modo que ahora que somos sus legítimos hijos, un padre adoptivo asume toda la responsabilidad paterna, toda. No, él quiere un hijo y se hace responsable. Dios es el padre por excelencia. Al que no escatimó ni a su propio hijo,
sino que lo entregó en sacrificio por todos y cada uno de nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Podemos, debemos, necesitamos estar confiados. No tentar a Dios y ser desafiantes, ¿no? Pero sí estar confiados, completamente confiados, que el que entregó a su propio Hijo, pues, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas?